¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Simichat. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestras casitas para el Corporativo de Farmacias de Similares. Quien está atrás de los controles, nuestro querido amigo Oliver, a quien también le mandamos un gran abrazo y un cálido saludo que hace posible todo esto atrás en la ingeniería, y también al Capi, que también hace favor de organizar todos estos programas. Bueno, pues me presento, soy el psicólogo Luis García, soy psicólogo del Centro CIMI de Salud Emocional, donde brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas del día, todo el año, a través de nuestra línea, el 800-911-3232. Pero recuerden que también está nuestro queridísimo Simitel, el 800-911-6666, y ahí están los médicos, los nutriólogos, están nuestros compañeros, los agentes telefónicos, que tienen información de los medicamentos, de cómo ir preparados a sus estudios, de ubicación de las farmacias. Bueno, ¿qué más quieren, queridos siminautas? Todo al alcance de unos dígitos, para que nos llamen y cuenten con toda la información acerca de farmacias de similares o de nosotros, que brindamos la orientación psicológica. Y pues bueno, hoy estoy muy contento y agradecido con la pedagoga Esther Esmeralda Cuevas Coronado, quien nos va a acompañar el día de hoy. Hola Esmeralda, ¿cómo estás? Bienvenida a tu programa Simichat. Hola, bien, gracias Luis. Muchas gracias por haberme invitado al programa. No, a ti por haber aceptado la invitación. Bueno, les cuento que Esmeralda es pedagoga por la Universidad Pedagógica Nacional, y además tiene una maestría en educación superior y experiencia en educación primaria. Y hoy nos va a estar hablando de un tema que ha sido de mucha situación cotidiana con los papás que han tenido sus hijos en línea y que hoy se enfrentan al regreso a clases. Y nuestro tema de hoy justo es de las pantallas a las aulas, los retos a los que se enfrentan los pequeños, y no solo los pequeños, también los papás, porque esto implica un cambio radical después de mucho tiempo de haber estado en resguardo en la pantalla, y algunos apenas están regresando a las clases presenciales, algunos ya, pero otros apenas va a ser su regreso a clases. ¿No es así? Vamos a estar hablando de este tema, Esmeralda. Así es, vamos a estar apoyándolos un poquito con algunos consejos pertinentes para este regreso a clases, y quienes ya regresaron pues seguramente también tendrán tema para aprovechar. Así es, yo no escuché a papá que no se quejara de las clases en línea. Todos ya estaban, que ya regresen, por favor, porque no se daba bien la paciencia o el aprendizaje, en fin, todo un tema, ¿no? Con las clases en línea. Pero bueno, ¿por qué no nos cuentas un poquito, Esmeralda, qué retos fueron los que tú, en tu experiencia como pedagoga, te diste cuenta que se enfrentaban los niños a la hora de estar en clases en línea? A la hora de estar en clases en línea, pues para empezar, el golpe fuerte de que creíamos que nos íbamos de vacaciones, ¿no? Que fue en el mes de marzo, y todos esperábamos regresar de vacaciones normal. Y de repente se extendió y se extendió, y las primeras 2 semanas, qué padre, ¿no? Más descanso. Pero después de eso, tener que afrontar el golpe económico en todas las familias, ¿no? Tener que gastar en un dispositivo electrónico. Los niños, pues el conflicto emocional, me imagino que fue fuerte para ellos, el saber que no iban a estar con su maestra, que ahora las clases iban a ser, en algunos casos, solamente vía WhatsApp o vía correo, y ya no iba a ser esa comunicación directa que se tenía, ¿no? Entonces, pues más que nada el conflicto emocional. Después, el tener que comprender muchos de los temas que se estaban manejando, y que a veces para muchos niños es complicado solamente comprenderlos así, escuchándolos a lo mejor mediante un audio. Requirieron de hacer uso de su búsqueda de información, ¿no? En Internet, muchos, quienes tenían la posibilidad en Internet, y quienes no, pues quizás preguntando a sus mayores, otros que tuvieron la fortuna de sí tener desde el primer momento las clases virtuales, pues quizás fue más ligero porque tenían a la docente, pero principalmente yo creo que fue ese golpe emocional, el ya no estar con sus amigos, el ya no poder tener un recreo para platicar con sus compañeros, con sus confidentes, y tener que estar ahora aislados, algunos solos porque sus padres en ese momento estaban trabajando, porque no tienen hermanos, y otros
pues teniendo que también apoyar a los hermanos pequeños, ¿no? Explicándole los temas que se les dificultaban. Oye, incluso recuerdo hasta memes, comentarios, posts en redes sociales acerca de esta situación. Bueno, a lo mejor tú como pedagogo, como docente, te tocó un poco de las pedradas que venían por parte de los papás acerca de ya paguen mejor nuestros sueldos a ellos o a nosotros, ¿no? Como papás y demás, ya muy desesperados por no estar en clases presenciales. Yo creo que también uno de los retos ciertamente fue la cuestión emocional para los pequeños, pero también pues tener que estar con los papás que no siempre tenían la paciencia, ¿no? Para guiarlos y acompañarlos como ustedes los docentes. Y en ese sentido, no solo los retos fueron para los niños, también hubo retos grandes para los papás, que bueno, es el público que nos ven los grandes, ¿no? No los niños no generalmente no nos sintonizan, pero los papás sí. ¿A qué retos te diste cuenta que nos enfrentábamos como papás, se enfrentaron los papás ante tener a los niños ahí en clase? Digo que salían hasta memes, ¿no? Donde el niño estaba bien portado y atrás la mamá con la chancla y demás. O sea, pues sí fue todo un tema. Sí, porque además cometimos un error creo que muchos docentes, en el creer que los papás podían explicar temas, en mi caso de primaria, ¿no? El creer que es un tema fácil y puede ser un tema fácil de comprender, pero a veces no es un tema fácil de explicar, porque son pequeños, entonces vienen como, ok, sí entiendo a lo mejor qué es una división, pero no entiendo cómo hacerla ya después de dos dígitos. Entonces, ese fue el principal tema, que ellos, como padres de familia, no son especialistas, no tienen las herramientas pedagógicas o de enseñanza que tiene un profesor. Entonces, ese fue el principal error que se cometió, el creer que ellos podían explicarlo y no era así. Entonces, yo creo que ese fue un gran reto para ellos, como dices tú, tener que poner a prueba su paciencia, porque aun cuando sabemos que quieren muchísimo a sus hijos e intentan explicarlos de la mejor manera, la paciencia a veces no da para más, ¿no? Y más cuando se tiene 2, 3, 4 pequeños y a todos hay que estarles explicando diferentes temas, se vuelve complicado. Y sí, los memes de que mejor páguenme el sueldo a mí, claro, porque ellos se sentían en la frustración de que estaban haciendo todo el trabajo. Sin en cambio, no se vieron algunas cosas que estaban detrás, ¿no? También a algunos dimos por hecho que por estar en nuestra casa estábamos bien. Y no, muchas familias que dependían a lo mejor de un negocio comercial, pues se vieron muy afectadas. Entonces, estar sufriendo el estrés de la pérdida del trabajo, tener que comprar un teléfono para que mi hijo tome las clases, o tener que estar yo al lado de mi hijo trabajando y él tomando la clase sin ninguno podernos concentrar porque están los audios chocando. Entonces, sí fue un reto fuerte para los padres de familia el tener que convertirse en padres de familia y además maestros, además doctores, porque muchos estaban lidiando con algunos enfermos en casa o ellos mismos, y un sinfín de cosas que los padres de familia de verdad, pues yo creo que ellos valoraron un poquito nuestro trabajo algunos y nosotros también valoramos el gran apoyo que ellos brindan a las escuelas, porque si ellos no hubieran tenido la iniciativa de conectarse y de explicar, realmente hubiéramos estado perdidos. Fíjate qué interesante esto que comentas. A lo mejor me voy a desviar un poquito del tema, Esmeralda, pero también creo que eso se había perdido un poco, esta vinculación y estos lazos y esta complicidad de los padres de familia con los maestros. Incluso también, ¿no? Hay comentarios, hay memes donde el antes y el después, ¿no? Antes cuando el maestro regañaba al niño, el papá estaba de acuerdo con el maestro,
en común acuerdo con la disciplina del menor. Ahora pareciera que tocan al niño y papá y mamá saltan en contra, ¿no? Y tal vez esto que mencionas de comprender un poquito los esfuerzos de ambos puedan nuevamente estrechar esos lazos, pues que al final es por el bienestar de los pequeños, ¿no? Y también esto que mencionas, creo que no solamente fue un reto para papás y niños, también para ustedes, porque creo que como papás solo vemos las horas clase, ¿no? Pero no las horas de planeación, de materiales y demás, que también implica un gran trabajo que no es de un ratito. Exacto, a veces que pensaban, ay, pues la maestra nada más se conecta y les pone un video, pero no saben que a veces es estar buscando un video que les explique exactamente a su edad, a su tiempo, el tema, y a veces se ve fácil, porque para nosotros es fácil solamente poner un video, pero sí requiere de a veces estar revisando los libros para el maestro, los planes y programas, y como dices tú, la planeación, porque aun cuando estás en virtual, tu planeación debe de estar constante y debe de ser cumplida. Entonces, además por el bienestar de los niños, porque una planeación, pues al final es la guía, ¿verdad? Claro. Que tenemos nosotros. Oye, y entonces, haciendo ya un balance final, porque bueno, ya se está retomando las clases presenciales, haciendo un balance de lo que has visto, de tus experiencias, de comentarios de papás, de niños y demás, ¿tú crees que estas clases en línea mermaron un poco la calidad en el aprendizaje? ¿Fue significativo, no fue significativo? ¿Valió la pena o no hubiera sido necesario? ¿Tú cómo evalúas el que haya sido de esta manera? Pues fue bastante tiempo, no sé cuánto, un año o algo así. Sí, un año, poco más de un año. Pues yo creo que las clases en línea hubieran sido de excelente calidad si alguna vez en la historia de la educación hubiésemos intentado dar clases en línea, ¿no? Por ejemplo, en educación primaria, pues yo no recuerdo de algún suceso en donde se dieran las clases virtuales. Entonces, el no estar preparados fue lo que yo creo que afectó tanto, porque si hubiésemos estado preparados para impartir esas clases virtuales, la calidad hubiera sido casi idéntica a la de las clases presenciales, pero no estábamos preparados desde la situación económica que comentamos anteriormente y después porque no estábamos, muchos de los docentes no estábamos actualizados para las nuevas plataformas que existen ahora. Entonces, a veces lo más sencillo era, pues te mando un audio por WhatsApp y te explico, o te mando un video y velo y me dices tus dudas. Y no, tal fue el grado, pues que todos tuvimos que de alguna u otra manera conectarnos a una plataforma porque la comunicación vía WhatsApp podía funcionar en ciertos momentos, pero no para dar una clase. Entonces, la calidad, pues sí se vio baja porque además, estando así de manera virtual, yo lo más que puedo hacer, pues es expresarme para que tú de manera visual me comprendas, pero a lo mejor de manera sensorial, si tú es lo que necesitas como niño, que estar tocando los materiales y demás, se convierte complicado porque además hay materiales que nosotros creamos específicamente para los niños y que es difícil pedirles a los padres ese tiempo extra para crear esos materiales con las características que debe de tener a lo mejor un material pedagógico. Definitivamente todo un reto. Y no sé si haya influido también, incluso en el aprendizaje, el hecho de no estar con otros niños, el no convivir con otras personas, ciertamente no estar frente a un docente. ¿Tú crees que toda esta parte social de convivencia y que también influye y toca lo emocional, influya en el aprendizaje? Claro que sí, sí influye muchísimo. Yo creo que era de los mayores reclamos que teníamos, ¿no? De los padres de familia que decían, ya quiero que regrese mi hijo porque no convive con nadie, porque incluso conmigo ya ni quiere hablar, ¿no? Ya se hartó de mí. Y entonces, pues sí afecta muchísimo porque además hay niños pequeños que ni siquiera habían cursado ni la primera etapa escolar
Y entonces tener que conectarse a su primera etapa escolar en línea, pues qué complicado, ¿no? Porque se supone que en preescolar lo principal es el juego, es la interacción con los demás niños, con tu maestra, con tu entorno. Y estando en clases virtuales, pues eso es imposible. Entonces, de una o de otra manera, el aprendizaje se va a ver afectado. Porque para empezar, aunque estuvieran solos, pero estuvieran en un entorno escolarizado, eso podría a lo mejor funcionar un poquito mejor. Pero no, estaban en su entorno en casa y en casa a veces no conocemos estas estrategias de tener un ambiente alfabetizador, de tener nuestro abecedario pegado. En algunas casas sí, pero en otras no. Entonces es eso lo que realmente sí afectó de más. Yo creo que más que el aprendizaje formal, esa interacción, esa socialización que se tiene con los compañeros. Y fue también un reto ahora que regresamos con los niños eso, el que quisieran comunicarse con los demás porque tenían miedo. Y claro. Entonces también fue ahí un reto que vimos como docentes, el que ahora más que querer que aprendieran a sumar, a restar, queríamos que hicieran amigos. Al menos yo lo tomé como un reto personal en el que dedicábamos 20 o 25 minutos a que ellos se conocieran, a que conocieran su nombre, a lo mejor qué mascotas tienen, a que recordaran algunos momentos en línea en donde nos presentaron a su perrito o a su gato, y todo eso que se fuera facilitando también esa habilidad de comunicación que se había visto muy estrecha. Sí, bien afectado. Qué interesante este comentario, porque ciertamente toda esta parte social pues son habilidades y si uno no las practica se van atrofiando y es necesario la convivencia con el otro, con los demás niños, con su entorno, para que vayan siendo hábiles en ese sentido. Esmeralda, te digo que se nos va el tiempo rapidísimo, ya llegamos a nuestro primer corte. ¿Qué te parece si vamos a un pequeño corte y regresamos con los saludos y las preguntas que ya nos están llegando? Ustedes no se despeguen, manden sus preguntas. Bien amigos, pues ya estamos de regreso, seguimos platicando con la pedagoga Esmeralda Cuevas. Ella nos está hablando sobre de cómo va a ser esta transición de muchos niños de las pantallas, de las clases en línea a las clases presenciales. Y ya nos hablaba de un tema bien interesante que es el tema de la socialización y que incluso ahora se está volviendo un reto para los pequeños porque no han aprendido a hacerlo. Qué interesante, ¿no? Algo que podría pensar que se da de una manera natural con el encierro, pareciera que se está complicando. Vamos a mandar rápidamente unos saludos a Verónica Jiménez, nos dice hola, Nemón, que nos saluda, a Claudia Velázquez, que también nos está viendo, a Francis Peña, hola, buenas tardes, qué interesante tema, a Nancy, a Mariana, a Claudia, a Dulce, a Luis Torres, saludos desde Puebla, saludos Luis, a Lucy Soto, a Patricia Carrillo, que nos manda saludos, a Gustavo, a María Esther Coronado Salas, muy atinado el tema, a Pau Galván, a Amy Torres, a Sara. Amy Torres nos pregunta si no hay estabilidad emocional con cambios de domicilio constante, como me imagino que como cambios de domicilio constante, ¿qué secuelas deja la inconsistencia escolar? A lo mejor nos desviamos un poquito, pero bueno. Soleil Suni, siempre temas muy útiles. Cris Cuevas, Cris, gracias por vernos, te mando un abrazote. Si los profesores hicieron y siguen haciendo un gran esfuerzo para brindar clases virtuales,
desde tener que aprender ellos mismos a usar diferentes plataformas, a hacer planeaciones que funcionen en este tipo de aprendizaje, porque muchas veces los padres no pueden, no saben apoyar a los chicos. En fin, todas las situaciones que han tenido que afrontar. Admirable labor la de los docentes. A Giovanna, que nos está viendo, hola, Aide, te mando un abrazo. A Covarrubias Sales, saludos de Veracruz, saludos. Y a Claudia, hola, buena tarde. Gracias, Claudia, por estarnos viendo. Pues ya nos están saludando y viendo muchas personas de este interesante además, porque todos nos estamos enfrentando a eso, ¿no? Oye, y además entonces de la parte del de la parte social que ya nos hablabas, ¿qué otras virtudes van a gozar otra vez los pequeños ahora que regresen a clases presenciales? Pero déjame preguntarte antes, tú en tu experiencia no somos médicos, ni tú ni yo, pero en cuestión meramente pedagógico, de aprendizaje, ¿tú ya consideras que es oportuno para el aprendizaje de los pequeños regresar después de tanto tiempo en clases en línea? Sí, hablando solamente del tema de educación, sí es indispensable. Ah, porque además, como decías, qué otras cosas vamos a gozar, ¿no? Cuando estemos de manera presencial. Vamos a gozar, pues, principalmente de la experiencia o del profesionalismo que tienen los maestros, ¿no? De ese diagnóstico. El diagnóstico es todo aquello que necesitamos indagar antes de comenzar a dar las clases, como saber a lo mejor qué aprendizajes previos tienen a su primera etapa en primaria, cómo es su familia, cómo es su casa, cómo se sienten ellos emocionalmente, su salud también ahora que es indispensable saber si tuvieron pérdidas familiares, ¿no? Porque también se encuentran en ese duelo. Entonces, esa es la principal ventaja que para muchos de los docentes fue muy difícil en clases virtuales, el poder tener un diagnóstico tan completo como lo podemos tener en clases presenciales. ¿Por qué? Porque significa dedicar tiempo particular. Para hacer un diagnóstico, tú debes de sentarte con una persona así como ahorita estamos tú y yo y estar dialogando y haciendo preguntas. Y entonces eso implicaría a lo mejor tomar 1 o 2 semanas para un solo grupo, estar dedicándole media o 1 hora a cada alumno para poder tener ese diagnóstico. Otra de las grandes ventajas que tenemos en las clases presenciales es que tenemos actividades personalizadas. Ya que tenemos ese diagnóstico y sabemos las características de nuestros alumnos, podemos entonces ahora sí detectar qué cosas les hacen falta trabajar a tales alumnos, ¿no? Y en las clases presenciales podemos precisamente trabajar un tema, pero con sus variantes. Dependiendo de las habilidades, de las capacidades que tienen los alumnos, se les van dando instrucciones para facilitar o agudizar el trabajo de acuerdo a las características personales que tienen ellos, que a veces en clases en línea se puede hacer, pero significaría dedicar un tiempo extra a las clases, ¿no? Como te decía, dedicarte solamente con una persona e ir dándole instrucciones, porque si no, pues se vería en conflicto el grupo, pero de manera presencial es posible porque ya tú te acercas al lugar del niño o él al tuyo y le brindas esas instrucciones. Entonces yo creo que esa es la mayor ventaja que tenemos. Además, las actividades extraprogramáticas, ¿no? Que son el arte, la educación física, que son muy importantes para los niños y que de verdad los motiva. Yo creo que son sus materias favoritas y por lo que todos anhelan ir a la escuela a hacer experimentos, a crear arte, que llegue el día de educación física, qué padre, y salir con los aros. Y otra de las cosas, pues, lo que decíamos, el entorno que está escolarizado, ¿no? Está alfabetizado, entonces estamos en contexto con alguien que tiene un lenguaje diferente al de nuestra familia y desde este momento estamos empezando a aprender nuevas palabras, cómo expresarnos, cómo mover nuestro cuerpo o cómo dirigirnos a otras personas que no son parte de nuestro entorno cercano. Y eso también nos vuelve a dar estas competencias para la vida y habilidades sociales. Qué padre. Oye, entonces,
definitivamente ya sugerirías por todo esto que se está perdiendo por las clases en línea, que bueno, no es que hayan sido malas, fueron muchos retos, mucho de ensayo y error y aprendizajes que se tuvieron que hacer sobre la marcha, pero bueno, no hubo nada de esto que tú comentas. ¿Y qué consejos estarías ahí una presentación que está bien padre porque para que tengan la referencia visual se nota que es pedagogía, ¿no? Algunos consejos, si quieres empezar a proyectar, le pedimos a Oliver que empiece a proyectar la Sí, presentación para que nos des algunos consejos que puedas recomendarnos a nosotros como papás para este regreso a clases, que como platicábamos, para algunos va a ser el primer contacto de clases después del confinamiento, de clases presenciales. Entonces, pues esto es algo que tú hiciste también para tu maestría y que has estado desarrollando, entonces eres la indicada para hablarnos de este tema, ¿no? Entonces, no sé si quieres que pasemos la siguiente. sí, sí, se pudiera saltar hasta la diapositiva 7. Ok, hasta la diapositiva 7. Bueno, eso es algo de lo que nos has platicado. Ah, mira, ahí está. Ah, hay una antes, perdón. Bien, pues algunos de los consejos que para mí son fundamentales, esto es para padres y para alumnos, principalmente pues comunicarse con los maestros, estén en clases en línea o presenciales o de ninguna de las dos, comuníquense. Eh, Dejen en claro la situación por la que están pasando. A veces yo sé, yo lo viví el año pasado, que era un poquito vergonzoso a veces admitir que creen que alguien de mi familia se infectó, ¿no? Entonces es a veces porque piensan que no te cuidaste, que saliste y todo esto que uno comience a hacerse ideas, pero lo real pues es que nadie te va a poder entender si no lo comunicas, ¿no? Si no dices lo que está pasando, nadie más lo va a poder saber. Entonces, tener este vínculo de colaboración con el maestro o con la maestra, pues te va a abrir las puertas a muchas cosas. Y no solamente hablo de que tengas una amistad por tener una mejor calificación, sino porque a lo mejor esto te puede apoyar incluso a que el maestro te diga, ¿sabe qué? A su pequeño se le dificulta este, las sílabas o X tema y te puede recomendar material. Entonces, a veces esto trae demasiados beneficios, porque además es una relación que beneficia de manera directa o indirecta al alumno. El que él vea que tú te estás relacionando bien con el maestro, le da también confianza a decir, ah, yo puedo comunicarle que no entendí tal tema y no va a haber problema. Si mi mamá se puede comunicar con ella o con él, no va a haber problema, yo también puedo hacerlo, ¿no? Entonces se empieza a generar como esta confianza y este vínculo que de verdad yo creo que si en todas las escuelas se pudiera tener estas relaciones entre padres y maestros y fuera saludable, la educación podría avanzar a pasos más grandes. Sí, totalmente de acuerdo. Algo más es, pues, algo que yo creo que no les tendría que sugerir, pero es ayudar a sus hijos a organizarse. Y no hablo de que acomódale los libros y las materias, no, sino apóyalo a que quede claro precisamente este proceso, ¿no? En que tú lo apoyes a lo mejor en ponerle el horario pegado en su mesita de trabajo para que él de esa manera pueda acomodar sus útiles. Apóyale a entender esas instrucciones que no le quedaron claras o apóyale ahora en esta nueva normalidad a comprender por qué es importante que todos portemos el cubrebocas. De esta manera, solamente a organizarnos. No me refiero a que le hagamos las cosas, que es el siguiente consejo. Hay que permitirles ser autónomos. Aunque sean pequeños y aunque sea nuestro bebé y nuestro único hijo, hay que permitirles que sean autónomos. Desde la elección de qué ropa ponerse hasta elegir que a lo mejor hoy se siente tan cansado como para no entrar a la clase de inglés, por ejemplo, ¿no? Y que a veces
si es demasiado el estrés, pues se lo permitas, que también exista esa confianza entre el alumno y el padre de familia para que se puedan solucionar las cosas y también permitirles que ellos solucionen, que busquen otras alternativas que sean posibles con sus medios, no nada más que busquen en nosotros la solución, sino que ellos también propongan ciertas soluciones. Ay, qué padre, me gusta mucho esto de permitir la autonomía, porque es uno de los pilares también fundamentales de disciplina positiva, que es un tema que a mí me apasiona, y es el desarrollo de la autonomía, porque da mucha seguridad, da mucha autoestima, sobre todo da confianza, confianza de poder explorar, pero ciertamente para eso también nos dice la disciplina positiva, como padres necesitamos estar regulados emocionalmente para que nuestros hijos no estén estresados, no tengan un cerebro estresado que merme esta capacidad exploratoria. Pero los niños son exploradores por naturaleza, son científicos del mundo, pero cuando están estresados, generalmente pierden esta capacidad de exploración, ¿no? Que no sé si de repente también este regreso a clases de manera presencial pueda resultar un factor estresante para ellos, si les metimos miedo, si hubo una pérdida y demás. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresando nos platicas un poquito de esto, ¿vale? Claro que sí. Va, y sigan mandando sus preguntas, ya volvemos. Hola amigos, pues ya estamos de regreso, seguimos conversando con la pedagoga Esmeralda Cuevas y ella nos está dando algunos consejos o tips o estrategias para el regreso a clases presenciales después de mucho tiempo de estar en clases en línea. Y bueno, nos manda saludos Cali Díaz, Antonio Hernández Florencio que nos está viendo. Hola amigo, gracias por seguirnos. Y bueno, psicólogo Alejandro Rodríguez nos pregunta algunas cosas, leeré la que nos pregunta al final, que dice que si no considera que esta visión toma al padre como un segundo profesor o cuidador, y también saludos a Vero Correa que nos está saludando. ¿Qué le podrías responder a Alejandro que nos hace esta pregunta? ¿Me puedes repetir la pregunta, perdón? Dice que si no consideras que esta visión toma al padre como un segundo profesor o cuidador. Bueno, cuidador sí es. Cuidador sí es y profesor pues también, porque yo creo que todos de nuestros padres hemos aprendido muchísimo. Y sí es un profesor porque además está llevando también, está enseñando esas estrategias. Él como padre de familia está enseñando esas estrategias, como decías tú, de regulación, ¿verdad? Entonces estamos en ese ejemplo que a lo mejor no de manera directa lo estamos enseñando de una manera formal, pero sí estamos enseñando con el ejemplo. Entonces, finalmente, yo creo que los padres siempre van a ser profesores, aunque no sean profesionales de la educación. Nos están brindando muchas estrategias y yo creo que, así como decías tú, de la disciplina positiva, lo más que podemos rescatar nosotros de manera autónoma es porque nuestros padres nos han enseñado a desarrollarlo de esa manera. No sé si quieras entonces seguir compartiendo parte de la presentación. Sí. Para que nos sigas dando algunos consejos. Y aquí unos consejos en casita entonces. En casa. Sí, les puse aquí algunos consejos que considero relevantes para los niños más pequeños. Como les decía, a veces crear la idea de que la escuela es un espacio seguro, porque como decías tú hace un momento,
estamos con este miedo de que alguien de nuestra casa se contagió, de que vamos a tener que salir y hay gente que no se cuida y nos podemos enfermar. Los niños, al igual que nosotros, pues están preocupados. Entonces, crear esta idea de que la escuela pues es un espacio seguro, que sí pueden haber enfermedades, pero que vamos a estar intentando todos cuidarnos, ¿no? Entre todos vamos a estar vigilando y los maestros nos van a apoyar para que todo esto pues esté bajo control. Otro consejo es establecer rutinas. Los tiempos, ¿no? Es muy importante para los niños tener estos tiempos de a qué horas nos vamos a despertar, a qué horas tengo que desayunar, a qué horas me voy a bañar. También, regresando de la escuela, seguir teniendo estos horarios para la comida. Yo sé que a veces es un poquito complicado porque los padres de familia trabajan y sus horarios son variados, pero lo posible que sea a lo mejor que las horas de comida fueran siempre rutinarias, pues yo creo que eso ayuda muchísimo a los niños. El tener estas rutinas bien marcadas los apoya muchísimo a tener ellos también una mejor organización y a sentirse preparados para lo que sigue. Y otro consejo que les doy es la comida. Okay. Lo que decías hace un ratito, ¿verdad? Que se pueden comunicar también con los especialistas que trabajan con ustedes para aprovechar esta información sobre qué alimentos son más nutritivos. A veces nos encontramos los maestros con la problemática de que estamos en el receso y se envía como desayuno una leche de chocolate, unas galletas Oreo y nada más. Entonces, a veces para los niños es como, ya pasó una hora de que me comí eso y ya me siento molesto porque ya tengo hambre, mi estómago ya necesita más. Entonces, a veces informarnos sobre qué alimentos pueden nutrir más y tampoco querer enviar demasiado porque el tiempo no nos va a alcanzar, no se lo van a poder acabar y lo que va a pasar es que van a terminar regañados, ¿no? Al regresar a casa porque no se terminaron el almuerzo. Entonces, este es un consejo que es importante. A veces suena simple, yo sé que seguro las mamás en casita ya lo saben, pero tener también la seguridad de que ellos pueden abrir y cerrar sus toppers, de que ellos no se pueden lastimar a lo mejor con el tenedor o con las uvas, porque seamos sinceros, cuando estamos en el receso escolar no estamos sentados comiendo cuando somos niños, ¿no? Estamos jugando, estamos corriendo, platicando, estamos haciendo un sinfín de cosas que ahorita por la pandemia, pues también se ha visto como un poquito limitado. Sin embargo, sí es, yo creo que un buen consejo que tengamos presente todas estas cosas que para nosotros pueden ser fáciles, pero para los pequeños es un poquito difícil. Algo más es brindar la información. Brindar información sobre la salud, sobre las emociones, que nosotros, como decía hace un momento, seamos ese ejemplo de que podemos hablar de cómo nos sentimos, de cómo estamos a lo mejor llevando este proceso de regresar a la escuela con nuestros padres, porque al momento de comunicarlo todo comienza a fluir mejor. Y hablar también si algunos de sus hijos no han regresado a clases, pues hablar sobre la importancia de utilizar el cubrebocas, el gel, y que pues al final son medidas que vamos a tener que llevar a todos lados, ¿no? A la plaza, a donde vayamos, vamos a tener que utilizarlas y es bueno que ellos sepan por qué las estamos utilizando, porque de esa manera van a ser más conscientes y se van a cuidar mucho más. Claro. Oye, retoma un poquito lo que mencionabas de la alimentación. Dice Marisa Moya, también una experta en disciplina positiva, que siempre hay que tener cuidado de revisar si detrás del mal comportamiento, un mal aprendizaje, algún tema de disciplina, si no hay una necesidad fisiológica. Para el niño es muy difícil poderse concentrar, prestar atención, tener una buena capacidad de memoria, si tiene hambre, por ejemplo, ¿no? Si no le han dado chance de ir al baño, si no durmió bien y demás. Y tienes toda la razón, y tú en tu experiencia, porque lo vives
o lo has vivido durante mucho tiempo en tu experiencia docente, pues a lo mejor van los niños con mal desayunados o sin haber desayunado o con una alimentación un tanto desequilibrada y demás. Qué importante esto que mencionas, que podríamos pasar por alto, ¿no? En un tema de educación, pero qué importante es este tema también de cuidar la alimentación. Y pues bueno, para eso también está el CIMITEL y ahí están nuestras compañeras nutriólogas que si tienen dudas acerca de cómo elaborar un buen lunch, pues le pueden preguntar. De hecho, hemos tenido programas, Esmeralda, de cómo hacer un lunch equilibrado para los niños. Y pues realmente no es tan difícil, solamente hay que saberlo un poquito, ¿no? Y a veces pensamos que llevar una buena alimentación es más caro, pero no, siempre es más caro lo rápido y la comida de chatarra. Qué interesante. Oye, pues se nos va el tiempo rapidísimo, vamos a otro corte y regresamos a nuestro último bloque. Ustedes sigan mandando sus preguntas, ya volvemos. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso, estamos en nuestro bloque final. Muchísimas gracias, Esmeralda, por la entrevista de hoy. Creo que nos estás dejando muy buenos tips. También me escribe una amiga aquí al WhatsApp, Carla, a quien le mando un gran abrazo y un saludo. Dice, amigo, qué buen tema el de hoy. Pues sí, todos los que somos papás, estamos bien interesados en este regreso a clases. ¿Tú sugieres una edad adecuada como para que sean más provechosas las clases en línea y una edad en la que sean más provechosas las clases presenciales en caso de que haya un regreso y demás a estos semáforos? Pues yo diría que todas las edades son prioridad. Yo estuve, te comentaba que incluso el año pasado estuve estudiando la maestría de manera virtual y ay, la verdad que a veces era súper pesado tener que estar bueno, yo en este caso solamente me conectaba los sábados, estar 4 horas de manera virtual. Se vuelve complicado, incluso cuando eres adulto y estás trabajando de manera virtual, yo creo que es complicado y en cuestión de educación, si a mí me pidieran darle prioridad, pues le daría prioridad a lo mejor a los alumnos de preescolar porque yo creo que realmente para ellos el entorno en la escuela y la socialización es indispensable. Es fundamental. Y también saludos a Malucita Castillo y a Blanquis Pérez que nos está viendo. Oye, pues no sé si quieras cerrar con alguna parte de tu presentación o ya hemos pasado todas las diapositivas que querías pasar. Algunos consejos para los niños que tenía preparados. Ándale, eso estaría padre porque pues también para ellos es importante y finalmente son los actores principales de este tema. Entonces, Exacto. ahí, si nos puede echar la mano, Oliver, ahí está. Bien, pues el principal consejo es que jueguen muchísimo. Aunque a veces esto implique que nos regañen o que nos castiguen, que no dejemos de jugar porque yo creo que es nuestra mayor herramienta de aprendizaje. Que hagan muchos amigos, que no les dé miedo o pena hablarle a sus compañeros, porque de verdad que tener amigos en la escuela, yo creo que es muy padre. Nos hace que tengamos ganas de ir a contarle todo lo que nos pasó, ahora que llegaron los reyes, ir a contarles qué nos trajeron. Entonces, que hagan muchísimos amigos, no importa que sean de otros grados, más chiquitos o más grandes, que tengan muchos amigos y que aprendan mucho, que no se queden con las ganas de preguntar, que no les dé miedo, que no va a pasar nada si se burlan a veces de nosotros, no pasa nada. Y que también aprendamos a investigar, si estamos en el YouTube viendo algún programa que nos gusta, pues también a veces investigar sobre otras cosas para lucirnos la siguiente clase. Excelente. Qué padre está bien que mencionas de jugar, porque ciertamente es el primer canal de aprendizaje de los pequeños. Yo recuerdo una experiencia de una
amiga que tenía una hermana que estaba chiquita y le regalaron una agenda viejita, creo que del año pasado, que ya ni servía. Y una vez la escuchamos bien calladita, ¿no? Pues, ¿qué estaba haciendo? Y vimos que estaba escribiendo en su agenda y en todos los días le puso jugar, 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 ¿no? Ellos solamente piensan en jugar y yo siempre les digo a mis papás cuando tienen alguna asesoría de disciplina positiva o toman algún taller de disciplina positiva, no siempre el mal comportamiento es mal comportamiento y es que solamente son niños, ¿no? Siendo exploradores y con esta capacidad increíble de juego. Y antes de que se nos vaya el tiempo, ya nos diste tips para papás, para niños y para algún maestro o docente que nos pueda estarnos viendo algún consejo. Pues mi consejo es que nos sigamos actualizando porque no sabemos si algún día podamos volver a regresar a las clases virtuales, pero hay que estar preparados para que la calidad de la educación no baje, aunque estemos de manera presencial o en línea, que la calidad se mantenga y pues que también se atiendan sus emociones, que les llamen a ustedes, que no lo dejen como algo pasajero o como ahorita me pongo a hacer mi planeación y se me pasa, que nos atendamos, que no descuidemos nuestra salud, no, a nuestra familia y que aprovechemos todo el aprendizaje que nos dan los niños, porque también, así como nosotros vamos a enseñar, vamos a aprender muchísimas más cosas. Sí, Así. son excelentes maestros, ¿no? Como papás también. Siempre tienen cada etapa que en su neurodesarrollo que nos invita a investigar, a conocer, a aprender. No todos, ¿no? Pero pues algunos papás sí que deberíamos de hacerlo todos, ¿no? Nos dice Nan González, es muy importante darle confianza desde pequeños, totalmente de acuerdo. Oye, Esmeralda, ¿y cómo te podemos contactar? ¿Tú das asesorías, das regularizaciones? ¿Qué es lo que tú nos puedes apoyar? O como papás, cuando te contactemos que están apareciendo ahí tus teléfonos y tu correo electrónico. Claro, pues brindarles a lo mejor igual algunas asesorías o algunos, más que regularización, lo que doy pues son clases de apoyo a esas áreas en específico que se puedan dificultar. Con gusto. Allí mi correo y mi teléfono. ¿Cómo sería? Ah, bueno, mira, ahí está, no sé, parte de lo que haces. ¿Está apareciendo en pantalla? Bueno, estos son algunos apoyos que igual de los que les había comentado. Sí, tengo, bueno, es que eran otros consejos que tenía yo Okay. para los papás y para los alumnos que pueden hacer técnicas de respiración y algunos juegos previos cuando se sientan muy nerviosos. Es bien importante tener un cerebro equilibrado, aprendernos a regular emocionalmente, para regular también emocionalmente a los pequeños. También siempre lo digo en mis talleres de disciplina positiva, o a quien toma alguna asesoría en disciplina positiva conmigo, que el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es ser un padre con buena regulación emocional, con un cerebro integrado, para que a su vez, cuando vayan creciendo y a través de su neurodesarrollo, también enseñemos a los hijos a tener buenas estrategias de regulación emocional y tener un cerebro integrado también, porque eso nos va a permitir muchísimas cosas, entre ellos un aprendizaje de calidad. Justo hace unas semanas estuvo también invitada una pedagoga, Miss Rosy, y estuvo hablando sobre los entornos emocionalmente adecuados para aprendizajes significativos y qué importante es tener a un niño en calma, regulado emocionalmente para que pueda desarrollar también buenos aprendizajes, ¿no? Exacto, y como decías tú hace un momento, aprender también nosotros como padres o como maestros, regularnos y no dar por hecho que nosotros siempre tenemos la razón, que también hay cosas que hacemos mal y que podemos mejorar y que debemos de atendernos profesionalmente y buscar asesorías para poder mejorar en todos estos aspectos porque esto también va a beneficiar a nuestros niños. Es correcto. Esmeralda, se nos acaba el tiempo, tenemos un minutito. A manera de conclusión, ¿qué podrías decirle a nuestros siminautas que nos estuvieron acompañando el día de hoy? Pues a manera de conclusión yo les diría que no den por hecho que las clases en línea sean malas, porque
como te decía en un momento, no sabemos si algún tiempo en este año tengamos que regresar. No son malas. Ustedes como padres tampoco son malos enseñando. Simplemente hay que tener esta comunicación, el buscar las asesorías. A lo mejor si el maestro de mi hijo no me apoya, pues buscar asesoría con algún otro maestro de la misma escuela, le puedes pedir apoyo y seguramente vas a obtener con algún maestro el apoyo. Y pues prepararnos ahora sí que emocionalmente, yo creo que es el mayor consejo que me doy y que les doy a todos, que sí nos atendamos y que podamos enfrentar esta situación tan difícil que ha sido para todos. El tener que estar en pandemia ha conllevado muchas Pues dificultades. así es, pues muchísimas gracias, Esmeralda, por tu tiempo, por haber aceptado esta entrevista. Yo creo que como papás nos vamos con muchos tips, muchas estrategias para poder ayudar a nuestros niños a que este tránsito de la casa a las aulas sea más llevable. Y pues muchísimas gracias también a ustedes, queridos amigos. Siempre lo digo y siempre lo voy a decir, si hay algo que no regresa es el tiempo, y les agradezco mucho el favor de su atención. Recuerden que el siguiente jueves también es jueves de Simichat, y recuerden que ser feliz sí se puede. Hasta la próxima. Gracias, Esmeralda. Hasta la próxima. Bye. Gracias.